Doy la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, alumnos y a todos aquellos que tengan la bendición de ver esta clase que está relacionada con el ciclo temático Consejería y Hogar Cristiano. En el día de hoy queremos compartir la clase relacionada con el control de nuestras emociones y a través de unas sencillas diapositivas vamos a ir explicando algunos aspectos sobre el control de las emociones y de igual manera también contrastando con lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que a continuación les invito cómodamente, pongan atención y vamos a compartir. Sin lugar a duda es que fuimos creados con un corazón con deseos. Cuando la Escritura nos habla que nosotros fuimos creados con un corazón, entendemos cuando dice allí la palabra del Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo entenderá? Y cuando habla de esa manera, no está hablando ni más ni menos, no del órgano que mueve la sangre en el cuerpo, sino que está hablando de nuestra capacidad intelectual, de nuestra conciencia, está hablando de nuestro conocimiento, porque en nuestra conciencia es donde se manejan las buenas y las malas acciones. De modo que a partir de ello debemos de entender que cada uno de nosotros tenemos sentimientos que expresamos por medio de las emociones. ¿Por qué razón? Porque somos un cuerpo tripartito, carne, espíritu y alma. Somos un cuerpo de dos componentes de materia, materia mortal y una materia inmortal. Es decir, somos cuerpo y espíritu. Pero en nuestra formación y en nuestra creencia también como cristianos, entendemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. En el espíritu están contenida nuestra capacidad intelectual, nuestra creatividad, y en el alma allí es donde se abrigan las emociones. Y son precisamente las emociones, podríamos decirlo así, las que le dan un poco de color a la vida. Son una forma de responder al ambiente y prepararnos para una acción. La cita que tenemos ahí, Salmo 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Por ello es que en toda nuestra mirada, en nuestra vida, en lo que nosotros pensamos, hacia dónde queremos proyectarnos, debemos de siempre estar confiando en que Dios sea nuestro conductor. Ahora, para los psicólogos y para los estudiosos, hay distintas divisiones de las emociones. Hay algunos que clasifican como cuatro emociones básicas, y entre ellas mencionan la ira, la alegría, la tristeza, el miedo. Hay otros que mencionan seis emociones, otros que dicen ocho, otros que dicen 10. Mire, cuantas sean las emociones o como quieran clasificarlas, lo interesante para nosotros en esta clase y a través de esta exposición es que podamos ver a través de la palabra del Señor cómo nosotros podemos ordenar, cómo podemos controlar esas emociones y que no se tornen en algo incontrolable, porque cuando se tornan incontrolables, entonces es peligroso, porque cuando perdemos el control, entonces caemos en la ira, caemos en el enojo, caemos en la amargura, podemos llegar a herir a alguien producto del descontrol de nuestras emociones. Ahora, hay algunos que mencionan también que en sí estas emociones, estas cuatro básicas, son neutras, pero en muchos casos ciertamente que han dado origen a sufrimientos y a muchos que simplemente no logran dominarse. ¿Por qué razón? Bueno, no logran dominarse y en otros casos a los que no necesitan convivir con alguien que tiene dificultades para tratar con sus propias emociones o las de otros. Por eso, ¿qué hacer para mantener las emociones bajo control? Alguien por ahí puede decir,
Bueno, lo que tenemos que hacer es que Dios nos cambie nuestras emociones. Cuando nosotros decimos es que Dios nos cambie, entonces estaríamos muy comparativamente y en paralelo como cuando el Señor Jesús conversaba con Nicodemo y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, uy, ¿cómo voy a volver de nuevo al vientre de mi madre? Bueno, de igual manera, esta comparación que nosotros hacemos es que Dios no nos puede cambiar las emociones, pero sí nos da herramientas para el control, porque como Él nos hizo en un principio, en el vientre de nuestra madre, dice que nuestro embrión vieron sus ojos, entonces de esa forma en que Él nos hizo, así vamos a vivir. Distinto es cuando usted no tiene ninguna intención ni una propuesta siquiera de querer colaborar en el proceso de cambio. Y dice, bueno, yo soy así, ¿y qué le voy a hacer? Créame que esa es una de las más nefastas de las respuestas que está dentro de las sandeces que puede decir cualquier individuo. Pero aquel que quiere y que quiere lograr un control de sus emociones, entonces no solamente tiene un deseo de colaborar, sino que también a través de la palabra del Señor podemos entender qué nos enseña la Biblia sobre la falta de control emocional. Y tenemos ahí un pasaje muy hermoso, ahí en el libro de Job, en el capítulo 5 verso 2 y que dice, es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso lo consume la envidia. Mire, ahí nosotros ya encontramos eh, tres grandes características emocionales. La ira, ¿cierto? Y por otro lado tenemos ahí también la codicia y tenemos la envidia, pero dice que la ira lo mata. El hombre que no tiene sabiduría, que no tiene raciocinio, que actúa pero en forma impetuosa, sin control, evidentemente que va a perder. De todas maneras, cualquier situación lo va a hacer salir de control y va a ser siempre una persona peligrosa, así como al codicioso, el que todo lo quiere, no, esto tiene que ser mío, es que yo lo quiero, es que yo lo quiero, yo me compro el primero que sale, el primer modelo, porque yo lo quiero. Y hay muchas personas que hacen hasta publicidad por eso, porque tienen el primer artículo, la primera tecnología, en fin, un montón de cosas que finalmente, tal como dice la escritura, lo consume la envidia. Y Juan, ¿qué es lo que nos menciona también sobre la falta de control emocional? Ahí en el mismo libro de Job, en el capítulo 18, al verso 4, dice, o tú que despedazas tu alma con tu furor, será dejada la tierra por tu causa y serán traspasadas de su lugar las peñas. Primero está haciendo una aseveración y lo hace con un grito, con una exclamación. Oh tú que despedazas tu alma con tu furor. Mire qué tremendo. Cuando no hay control sobre nuestras emociones, actúa nuestra carne. Y cuando actúa nuestra carne, entonces perjudicamos lo espiritual que hay en nosotros. Dice, será dejada la tierra por tu causa y será traspasada de su lugar las peñas. Ni por mucho que nosotros eh, perdamos el control, como decimos muchas veces, porque perdamos los quilates, no, nunca va a ocurrir un terremoto ni una catástrofe. Solo es algo que se vive dentro de nuestra mente, dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro cerebro. Esa es la realidad. Pero ¿qué nos dice la enseñanza de estos dos pasajes que hemos visto? Que perder el equilibrio emocional evidentemente que no es saludable. Estas dos citas anteriores que hemos compartido nos tienen que hacer ir a la acción, no a meditar. Hoy en día es muy común decir, reflexionemos sobre esto, meditemos sobre esto. No, eso no ayuda absolutamente para nada. La palabra, cuando nosotros la escuchamos, esa palabra tiene que producir algo en nosotros, tiene que producir inquietud, tiene que producir molestia y tiene que llevarnos a la acción. Porque si decimos simplemente meditar,
entonces se queda solamente en eso. Pero no hay una acción, no hay de parte de nosotros un mover, pensar un poco, pero no hay resultados efectivos. Debe ser muy duro y triste, pienso yo, convivir con una persona temperamental que no controla sus emociones. Mire, durante la pandemia habrán sucedido muchas situaciones y han pasado muchas cosas, pero nosotros no podemos, amables oyentes, como creyentes en Cristo Jesús, no saber buscar un refugio, no saber buscar una ayuda, no saber buscar una compañía que nos aliente en esos momentos de decepción, de depresión, en esos momentos de enojo, en esos momentos de ira, en esos momentos de pena, en esos momentos de dolor. Para una persona sin conocimiento de Dios es común quedarse sola en la vida. Pero usted como creyente en Cristo Jesús no puede pasar eso, porque entonces significa que usted no confía en ninguna de las personas que son parte de lo que se conoce como comunidad cristiana. Es solamente un nombre, pero no hay absolutamente ninguna confianza en quién poder compartir, con quién poder aliarse, con quién poder hacer un compañero, una compañera y con quién poder colocar delante de Dios sus necesidades. ¿Qué podemos aprender ahora a cada uno de nosotros del Señor Jesús al tratar con nuestras emociones? Mire, ahí en Lucas 19, del 45 al 46 dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban allí en el templo, diciéndole, escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Examinemos este pasaje breve que nos está mostrando aquí una condición emocional de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? Noten ustedes, Él llega allí al templo. ¿Y qué estaba ocurriendo allí en el templo? Los sacerdotes habían convertido en las inmediaciones del templo, en los alrededores del templo allí, lo habían convertido en un conventillo comercial. Parecía lo típico que nosotros vemos aquí cuando hay días festivos religiosos y es más un comercio que la adoración que se busca al determinado santo o a la Virgen. Eso mismo estaba ocurriendo allí. Ya no era tan importante ir a dejar la ofrenda, sino que era muy importante los animales, las aves que se vendían, las monedas que se cambiaban. Y esto evidentemente que causó en el Señor Jesús una molestia y los echó fuera. Dice que dio vuelta a las mesas de los cambistas que estaban allí sentados cambiando monedas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque llegaban allí las personas y para poder ofrendar en el templo había una moneda que era solo para darla en el templo. Y podían llegar con una moneda romana, con una moneda griega, y allí la cambiaban. Y aparte de eso, le cobraban un porcentaje también por el cambio de moneda. O sea, se estaba haciendo negocio dentro del templo. Ya no había lo más absoluto de cuidado, de respeto por el lugar donde estaban. Y eso evidentemente que molestó al maestro, porque habían cambiado el sentido y el propósito para el cual la casa de oración se había levantado, aquel altar. Ahora, cuando nosotros examinamos a través de la cita de Mateo 26, 38, nos deja otra enseñanza también, para que podamos nosotros aprender a través del Señor Jesús a tratar con nuestras emociones. Pero recordemos, en el pasaje anterior, el Señor Jesús no perdió el control. Lo que dio fue una muestra de autoridad, una muestra de autoridad. Sí, es cierto. Dio vuelta a las mesas para que se dieran cuenta la molestia que había en él y que no estaba de acuerdo con eso que se estaba haciendo. Pero ninguno de ellos salió herido y ninguno de ellos salió perjudicado, porque simplemente juntaron las monedas y se fueron. Aquí que nos dice Mateo 26, 38. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí vemos el otro extremo, podríamos decir nosotros, en este momento, el Señor Jesús, cuando ya está en el tiempo previo para ir a la cruz y está pasando por momentos de dolor, de angustia interna, ¿ah? Y él confiesa eso, mi alma está muy triste.
es lo que nosotros decimos cuando un alma está contrita en el espíritu. Ajá. Es ese dolor interior que se siente en el alma por haber ofendido. En este caso el Señor sentía ese dolor porque sabía que la hora de su muerte venía y el peso del pecado que él llevaba sobre sí, el peso del pecado de todo el mundo. Y dice, quedaos aquí y velad conmigo. Aunque estaba muy triste, le había pedido a quienes estaban en su entorno que lo pudieran acompañar. Pero más adelante este mismo pasaje nos muestra y nos dice que después vuelve y los encontró dormidos, pero da su expresión de esa angustia que había, de lo triste que estaba. Si usted lo analiza, no estaba pasando por un momento bipolar como algunos piensan, no, no. El Señor Jesús estaba pasando por un momento de dolor emocional muy, muy fuerte, hasta la muerte, señala el texto que bien hemos leído. Ahora, cuando nosotros examinamos Lucas 15, versículo 10, también nos deja una enseñanza para tratar con nuestras emociones. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mire, qué hermoso lo que el Señor Jesús está certificando aquí. Muchas veces usted se ha mandado uno, dos, tres, cuatro, cinco chambonadas y ni siquiera vuelve y dice, te pido perdón, disculpa. No, simplemente, bueno, yo soy así y ¿qué le vamos a hacer? El que me quiere como soy. No, 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 no. Ese es un pensamiento medieval que debiera de haber quedado olvidado hace 5 siglos atrás, por allá por la Europa, y no debiera de estar entre nosotros. De modo que, al contrario, hay que tener humildad. En esos momentos de exaltación hay que tener humildad para reconocer y para predisponerse también a hacer algo por mejorar. Pero no echar la culpa, es que yo soy así y ¿qué le voy a hacer? No, no. Eso no aporta, no ayuda, no colabora a la interacción entre las personas y mucho más perjudicial es cuando se trata de una relación de matrimonio, que es una relación de por vida. Debe ser, pero muy angustiante, muy terrible. Que una dama viva con un individuo insoportable toda la vida. Y sabe lo más tremendo que hay, es que hay algunos que, oiga, se creen, pero los doctores de la predicación, pero jamás se predican para ellos, siempre le predican a los demás. Los demás son los que tienen problemas con las emociones y con todo lo demás, con los vicios, pero nunca se predican para ellos. Sería bueno que un día se pusieran un espejo por la espalda y se darían cuenta de toda la podredumbre que llevan metido ahí en su cabeza. Pero por eso que el Señor Jesús nos está enseñando a través de esta palabra, que dice que así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y muchas veces se le baja el perfil, no, si fue una cosita chica, una cosita pequeña, no, si no tiene que... No, delante de Dios todo es pecado, todo, todo. Porque precisamente el Señor Jesús hizo ver eso, porque ellos estaban muy acostumbrados a interpretar la letra. Pero cuando Él les dice, mas yo digo que el que mira a una mujer ya en su corazón, adulteró con ella. Ya no está hablando solamente la interpretación que le daba la letra, sino que el Señor Jesús la acercó, la palabra la acercó al hombre y le dijo, no, no tiene que estar en la interpretación que tú le das, tiene que estar en tu conciencia. Y ahí es donde la palabra tiene que entrar en acción y hacer algo para con tu vida. Ahora, cuando nosotros examinamos Mateo 27, 43, encontramos, dice, confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Qué tremendo fue en ese momento, en un momento de quiebre, en el cual nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo
lidiando en todas las etapas y las esferas de su vida y en medio de la comunidad también con sus emociones. Mateo 24:34 señala, dice, entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Este es un momento de mucha alegría. Imagínense la condición depresiva en la que tienen que haber estado estas personas que estaban ciegas. Y luego dice, sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Hubo de parte de ellos un acto de gratitud, de recompensa. De igual manera, nosotros debemos de actuar en nuestra vida. Cuando hacemos algo a causa de nuestras emociones y hacemos algo incorrecto, debemos, precisamente como mencionábamos en la clase anterior, aquellas acciones que nos permiten disminuir el daño que hemos causado, esas acciones positivas que van sobre aquel efecto negativo que causamos. Recibieron la vista, dice, y le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque estaban muy agradecidos. Sí, también nosotros, en cada una de estas situaciones, el Señor Jesús expresó sus emociones, la ira, la tristeza, la alegría, el miedo y afecto, de una forma equilibrada. El gran problema no es si debemos expresar las emociones o no. La cuestión es hacerlo de manera constructiva y que sea saludable. Es decir, que el resultado de nuestras emociones deje algo a favor de nosotros y por supuesto que sea beneficioso para los demás. Ahora, ¿qué puede hacer cuando usted está dominado por una determinada emoción o cuando alguien de su familia pierde el control? Mire lo que nos aconseja la palabra de Dios allí en Mateo 26:41. En primer lugar, nos llama a buscar a través de la oración. Yo comento hoy en día a raíz de la tecnología de la 5G, nosotros los cristianos somos tecnólogos de vanguardia. ¿Ah? Tenemos 5G, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Biblia y la oración. 5 grandes que están con nosotros. Aquí tenemos una, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil o está enferma, dice. Mire, esta es una escala de control. Primero nos dice, velad, abre tus ojos. No significa que tiene que estar despierto día y noche, no. Abre tus ojos, está atento a la situación que pasa, a lo que estás viviendo. No te deje llevar como una bola de nieve, no. Está atento, sé precavido, sé cauto y orad. Primer peldaño, advertencia. Segundo peldaño, contacto con Dios a través de la oración. ¿Para qué? Para que no entréis en qué cosa? En tentación. Tercer peldaño, la tentación que acecha cuando no se ha hecho caso a la advertencia, la tentación que acecha cuando se ha despreciado la oración. Y el cuarto peldaño, el espíritu a la verdad está presto. Y el quinto peldaño, el más débil, pero más la carne enferma o la carne es débil. Cuando precisamente la palabra del Señor dice que la carne es débil, se refiere a que la carne es enfermiza. Muchas veces hay creyentes, hombres y mujeres, que parece que tuvieran un muy buen carácter cristiano y la verdad es que su carne está enferma. ¿Por qué está enferma su carne? Porque llevan cosas escondidas dentro de sí que nunca le han confesado al Dios eterno, que nunca las han echado afuera, que nunca las han botado a través de la puerta del muladar, como señala allí en Nehemías 3, versículo 14, sino que van arrastrando basura sobre sí, por lo tanto su carne está enferma, están depresivos, angustiados, llevan raíces de amargura, de dolor, y cualquier cosa los hace cambiar de humor.
y lo cubren y lo encubren y lo arreglan ahora, en estos tiempos, con la famosa bipolaridad. Cuando tal vez si fueran un poco más pequeños, les haría muy bien dos palmadas en los pechos traseros y se pasaría todo tipo de bipolaridad. Pero el mundo de hoy habla de esa manera. No se hace frente verdaderamente a una emoción con otra emoción o por medio de la razón. ¿Escuchó bien? No se hace frente a una emoción con otra emoción o por medio de la razón. Expliquemos esto en el sentido práctico. No se hace frente a una falta gritando o colocando argumentos que no tienen validez, sino por medio del espíritu. La mejor forma de equilibrar las emociones es a través de una vida de oración y comunión con Dios. Y de eso sí que puedo dar certeza, que aquel que jamás tiene tiempo para orar porque está siempre tan ocupado que precisamente cuando quiere buscar a Dios, Dios le dice, pero si no estás tan ocupado, yo casi no te presto atención porque como tú estás siempre tan ocupado, no, Señor, es que ahora yo te necesito. Bueno, pero si tú estás siempre tan ocupado, debemos permitir que Dios sea el Señor sobre nuestras emociones. Ahora, ¿qué puede hacer Dios si en algún momento perdemos el control de nuestras emociones? Mire lo que dice el Salmo 145, el versículo 14. Dice que Jehová, que Él los sostiene, todos los que caen. Hay algunos que dicen, y lo cantan siempre, es muy común oír, dice, toma por favor mi mano, Señor. Lo que nosotros tenemos que decirle al Dios eterno, soberano creador, indigno soy, pero aquí están mis dos manos. Mientras tú me sostengas, Señor, si yo me caigo, tú me levantarás. Y levanta, dice, a todos los oprimidos, aquellos que llevan en su vida estas cargas, ya sea por un problema familiar, por una situación conductual, por una situación de enfermedad, por una situación de drogadicción, en fin, tanta problemática que se acumula en medio de la sociedad y de la raza humana, pero aquel que le ha entregado sus dos manos al Dios eterno, Él lo va a sostener y no caerá. Y lo va a hacer que se ponga de pie, aunque se sienta muy, muy oprimido. ¿Por qué? Porque está la mano del Dios eterno sobre él. ¿Cuál ahora es el fundamento para la edificación de nuestro carácter? Vemos ahí en Mateos 7:24 que nos hace referencia allí al hombre que construye la casa sobre la arena y al que construye la casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y combatieron a aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Lo interesante de esto, porque estamos hablando acerca de las emociones, mire, si usted verdaderamente es débil en su carácter, es débil en su personalidad y es fluctuante en su temperamento, entonces lo que usted necesita profundamente y con urgencia y preocupación, buscar en la palabra de Dios esas citas que le fortalecen, que le animan y que le levantan y que le sostienen, pero no busque siempre aquellas citas que le soban la espalda, no, busque aquella palabra que habla a su conciencia, que le hace reconocer la falta, que le hace reconocer el pecado y que le hace pedir perdón al Dios eterno, porque entonces sí que estará parado o estará parada o estará fundado o estará fundada sobre la peña, porque hay muchos hoy en día, en estas mega iglesias que nosotros encontramos, que venden prosperidad para todo el mundo y que venden salvación, pero parece los Cyber Day o
o los viernes especiales, cómo venden salvación. No necesitan derramar ni una lágrima y ni siquiera necesitan pedir perdón, porque como Dios conoce todas las cosas, antes que tú le digas algo, Él ya lo sabe. Así que, oiga, pero pasan salvaditos así. Piensan que en el reino de los cielos hay libros de roneo, libros de cartulina y libros de papel blanco. En el reino de los cielos hay un solo libro donde están registrados aquellos que verdaderamente han pasado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero no están allí registrados aquellos que son como la mañana con bruma y que luego sale el sol y se va la bruma. No, el que está firme en la roca, en Cristo, ese tiene un control de sus emociones. Muchas veces queremos nosotros por sí mismos ordenar nuestras emociones, pero luego, ¿qué es lo que sucede? Caímos de nuevo y eso nos debilita. Pero si miramos a Cristo, Él nos sostiene y nos levanta. Si queremos tener autocontrol en todas las situaciones, es necesario que edifiquemos nuestra vida en Cristo. De modo que al conocer los sufrimientos de Cristo, nosotros podamos fortalecer nuestras debilidades. ¿Quién puede ayudarnos a reconocer y elegir entre lo correcto y lo equivocado? ¿Qué nos enseña Juan allí en el capítulo 16, versículo 8? No, aquí está hablando claramente. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Por lo tanto, si no fuera porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y aquí es donde hay que hacer la pregunta, ¿pueden tus acciones dejar de lado la intervención del Espíritu Santo en tu vida? Sí, sí. Hay muchos que en estos días predican, no, si el Espíritu Santo fue entregado a usted el día que conoció a Cristo y Dios ahí a través de Jesucristo lo salvó y lo marcó y lo selló con su Espíritu Santo. Sí, pero la palabra del Señor dice bien claro, no lo digo yo, lo dice la Escritura, por lo tanto, no hay juicio contra mí, que no tenemos que contristar el Espíritu Santo. Él sí nos va a guiar, pero en la medida en que usted hace que su cuerpo sea verdaderamente morada del Espíritu Santo. Pero si usted como persona humana anda, pero como el camión de la basura, créame que muy lejos va a estar el Espíritu Santo de usted. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos hace andar y está con nosotros en nuestra vida, nos hace entender qué es pecado y qué es justo en nuestra vida. Y nadie necesita explicarme ni andarme convenciendo, porque el Espíritu Santo es quien habla a mí y me redarguye. ¿Qué significa redarguir? Sin que nadie diga ni una palabra, ni una palabra, viene el Espíritu de Dios y confronta mi conciencia y me dice, esto está mal, esto que hiciste está mal, esto es lo que debes cambiar. Eso es redarguir. Cuando usted ve el semáforo en rojo, nadie le habló, usted lo vio en rojo y se quedó ahí esperando. ¿Por qué? Porque esa señal le redarguye a usted y le dice, hey, no cruces porque hay peligro. Y cuando está en verde, usted cruza porque es seguro. El semáforo, ¿a quién está reemplazando? A una persona que debería de estar ahí dirigiendo el tránsito. Entonces el semáforo a nosotros nos redarguye en virtud de la ley. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor cuál debe ser nuestro ejemplo, quién debe ser nuestro ejemplo, lo encontramos ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. O sea, ¿quién es nuestro ejemplo ante el sufrimiento de las cosas de la vida? No es otro más que Cristo el Señor.
Si usted piensa que algo ha sufrido en esta vida, pero ha sido por la causa de Cristo, gloria a Dios. Pero si usted piensa que ha sufrido en esta vida, pero ha sido por su falta de sabiduría, por su necedad, entonces aprenda a volver tras las pisadas del maestro. Cuando nosotros examinamos ahí en Gálatas 5, 22, 23, ¿qué quiere Dios que nosotros desarrollemos para poder enfrentar a esas emociones que muchas veces se tornan incontrolables? Que desarrollemos los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu que en sí tiene caridad o amor, tiene gozo, tiene paz, tiene tolerancia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza. Y contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Él está dando una clara explicación de lo que significa el fruto del Espíritu. Y cada una de estas palabras, yo estoy seguro que usted en más de una oportunidad ha podido oír exposiciones referentes a cada una de estas características que deben estar como fruto del Espíritu en su vida y también en mi vida. La expresión fruto del Espíritu Santo indica que si se lo permitimos, Él nos ayudará a crecer en cada una de estas áreas importantes de nuestra vida. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, cámbiame. Lo que Dios debe cambiar en nosotros es el control de nuestras emociones, pero Él no nos va a colocar de nuevo en el vientre de nuestra madre para que salgamos con mejores emociones. No, eso no va a ocurrir. Pero sí tenemos que nosotros pedir delante de Dios que Él tome el control de nuestra vida, que modele nuestras emociones, que modele nuestro carácter, que modele nuestro temperamento, que nos haga hombres y mujeres proactivos y positivos por el bien no solo de nuestro entorno familiar y social, sino también de la iglesia. Porque todo lo que ocurre en nosotros es de bendición para el entorno y por supuesto que para la iglesia. ¿De qué manera podemos vencer nuestros malos hábitos? Dice Gálatas ahí en el capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo podemos vencer esas malas actitudes que muchas veces van ahí con nosotros a causa de nuestras emociones? Pues mientras más nos acercamos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros dejamos que verdaderamente esas emociones que nos perturban sean crucificadas allí en la cruz de Cristo, entonces empezamos a dejar que Él viva en nosotros y que no seamos nosotros siendo dominante y mandatorio sobre la carne, sino que por fe realmente vivamos como hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos amó primero y Él nos entregó a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y hay algo aquí para la meditación, para pensar. Y usted puede decir ciertamente esta frase u otra muy parecida en este día, haciendo una promesa de que quiere cambiar. O tal vez usted puede decir, bueno, no, si yo ya había oído esta lección, la verdad es que no me deja mucho. Bueno, pero tal vez pueda ser que sí, está pasando por un momento de necesidad y dice, quiero proponer en mi conciencia el firme deseo de vencer mi resentimiento, echar fuera mi amargura, desechar la frustración y dejar atrás mis penas. Quiero que el poder de Dios tome el control de mi vida para lograr dominar mis emociones.
quiero decidirme a andar con Cristo, imitar sus pisadas, hacer de Él mi guía, mi tutor, mi ayo y guardador. Mire qué importante esas últimas palabras, mi guía. Lo que Él haga, yo lo voy a hacer. Mi tutor, aquel que está al lado mío, me acompaña. Mi ayo, aquel que me corrige, me instruye, porque quiere que yo sea mejor. Y mi guardador. Pienso que no puedo vivir en la vereda del frente de Dios. Hay muchas personas en este tiempo que Dios va caminando por la otra vereda y ellos vienen por esta otra. Y de pronto, cuando tienen algún problema, cruzan para allá, esperan el semáforo, porque como son muy precavidos, esperan el semáforo, cruzan al frente y conversan con Dios. Una vez que solucionaron su problema, vuelven nuevamente y siguen andando por la otra vereda. Miran a Dios a la distancia. Oiga, pero tienen una verborrea y una palabrería que a usted lo abisman, porque ellos son prácticamente los dueños de Dios. Y usted es un pobre publicano que no tiene nada que decir. Pienso que no puedo vivir en la vereda del frente de Dios. Quiero abrir mi mente, mi conciencia y dejar que el Espíritu Santo me ilumine para poder desarrollar el fruto del Espíritu en mi vida. Y son las palabras que comentamos anteriormente. Soy necesitado de la guía, de la instrucción y cuidado de Dios. Dejaré mi propia manera de vivir y cruzaré a la vereda de Dios para dejar que Él me guíe. Dice, si miramos el lado agradable de las cosas, encontraremos lo suficiente como para sentirnos alegres y felices. Y realmente esta frase es difícil porque hay personas que todo lo encuentran malo y desagradable. No hay pan que les guste, no hay comida que les guste, no hay ropa que les guste. Son pero un cúmulo de orgullo y de vanidad. Cuando la escritura nos dice que con pan y agua es suficiente. Si ofrecemos sonrisa, la recibiremos de vuelta. Si pronunciamos palabras de bendición, recibiremos elogios y parabienes. Dice este hermoso pasaje allí en Mateo 7:12 y que también está en Lucas 6:31. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Fíjense que esta frase que está aquí en la palabra del Señor y que nos habla muy bien lo que yo quiero que otros hagan conmigo, el deseo que yo tengo en mi corazón de cómo las personas tienen que actuar conmigo, ese deseo es el que tiene que estar en mi corazón para yo actuar con los demás. ¿Sabe cómo se ha cambiado esto? Negándolo. Le echan la culpa a Gandhi, le echan la culpa a Augusto Severo, que fue el que dijo, no hagáis con los otros lo que no quieres que hagan contigo. Es decir, lo que la palabra dice, una verdad afirmativa, los hombres la han convertido en una negación doblemente negada. Y la escritura no dice eso. La escritura dice, hablando de una verdad, todas las cosas que tú anheles en tu vida, que los hombres hagan contigo, así también hazlo tú con ellos, porque de esa manera se está cumpliendo la palabra de Dios y por supuesto lo dicho por los profetas. Qué interesante y bueno es que usted lo tenga también en mente. Y así de esta manera hemos terminado nuestra clase relacionada en el día de hoy con el control de las emociones. Y para concluir, vamos a orar. Señor, te agradecemos a esta hora del día porque podemos estar reunidos a través de esta plataforma, a través del Internet
y podemos alcanzar no solo a quienes están estudiando con nosotros, sino a todos aquellos que de una u otra manera en algún momento tengan la oportunidad de recibir esta lección. Señor, te rogamos en tu misericordia que nos enseñes a ser humildes en nuestros corazones, en nuestra necesidad de nuestras vidas, y que te miremos a ti y que te busquemos a ti, Padre de los cielos, para que a través de tu Espíritu Santo seas modelando, Señor, nuestras emociones, nuestro carácter. Seas, Señor, limpiando nuestra vida, mi Dios, de aquellas cosas que nos impiden tener una verdadera comunión abierta y sincera con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Dios de los cielos, bendice cada una de las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Sean ustedes muy bendecidos y nos veremos en una próxima clase, si Dios nos concede, evidentemente, salud y vida.